que salga de forma homogénea y que sea eficiente en el proceso de crecimiento y ganancia de peso. Aquí vemos, por ejemplo, unos modelos que podemos optar para el trabajo del peletizado, donde tanto las máquinas manuales como las máquinas de molinos de carne eléctricas eh, tienen como característica los orificios de la criba, que generalmente vienen en un diámetro entre 5 a 7 milímetros cada perforación. Nosotros, para diseñar un alimento, en el caso del inicio, que exige un diámetro de 2 milímetros, el crecimiento de 5 milímetros y el engorde de 8 a 10 milímetros, debemos también contar con esas cribas para poder obtener el pellet adecuado en el proceso de pelletizado. Asimismo, si nosotros eh, vamos a utilizar una moledora de carne manual, esto no significa que se va a utilizar tal como se ve en la imagen, sino que también se tiene que acondicionar una plataforma que permita operar de forma eficiente y sin un esfuerzo tan exigente del operador quien va a realizar el pelletizado. Eh, y si nosotros podemos tener esa capacidad y también dependiendo de la facilidad de la electricidad, ¿no? Doméstica, en adaptar estos molinos manuales un sistema de poleas a través de motores eléctricos que nos da cierta facilidad, ¿no? Para poder hacer el pelletizado. Pero también eso demanda un costo. En cuanto a los insumos disponibles, como ya expuso el ingeniero Víctor, así como el ingeniero Osvaldo, observamos que también podemos utilizar, en este caso, el polvillo de arroz, el afrecho de trigo, que en el primer caso se puede obtener en zonas donde hay alta producción de arroz, donde el subproducto del proceso de pelado o pilado del arroz es el polvillo de arroz que tiene ciertas características en sus nutrientes. Asimismo, eh, la mayoría de insumos que se utilizan son crudos, a excepción de la harina de pescado que tiene un procesamiento, bueno, que implica justamente la cocción para poder procesar y obtener la harina de pescado. Asimismo, la soya también se obtiene por adquisición inclusive por temas de importación. Los costos de estos insumos dependen mucho de la oferta y presentación, así de la producción en épocas estacionarias y acceso a volúmenes importantes como en las vías de comunicación, como en otras regiones, puesto que estos insumos son muy importantes para el procesamiento de los alimentos balanceados. En cuanto a la harina de pescado, que puede estar presente en el mercado, puede oscilar en un aporte nutricional del 48 al 66% de proteína. Cuanto a la soya, dependiendo de la procedencia, también puede tener un aporte nutricional entre 40 y 47% de proteína. Así también como tenemos fuentes de carbohidratos, como es la harina de maíz, polvillo de arroz y demás insumos que podemos utilizar en la formulación. Asimismo, estas fuentes de carbohidratos también tienen aportes nutricionales en proteínas. El maíz, dependiendo también de la procedencia y del tipo de maíz que se obtiene, puede oscilar entre el 8 al 10% de proteína, lo mismo que el polvillo de arroz, que puede oscilar entre el 12 al 14% de proteína. Asimismo, para complementar el proceso de formulación, debemos utilizar ciertos aditivos que son para, eh, digamos, y ampliar el tema de lo que es el balanceado, como el uso de
vitaminas, minerales y otros microelementos que son necesarios para, bueno, inclusive el tema de la conservación del alimento balanceado, como son los antifúngicos, ¿no? La metodología de preparación del alimento peletizado, bueno, ya como se ha mencionado y repetimos acá, el tema de la determinación de los insumos que se tienen a la mano y en base a una formulación que podemos utilizar en base al método del tanteo, al cuadrado de Pearson y a muchas formas que puede ser en gabinete o en tema de programación, en cómputo, podemos determinar una fórmula que nos permite justamente eh, llegar al requerimiento base para el alimento balanceado de los peces, como son el paco, la gamitana, el sábalo con la roja, cuyas exigencias principal en la proteína está en el inicio del 28 al 32% de proteína, para el crecimiento del 25 al 26% de proteína y en el acabado o engorde entre el 18 al 22% de proteína. Eh, es característico justamente el tema de los omnívoros, puesto que la exigencia proteica es menor en comparación a los carnívoros, lo que es el paiche, eh, la araguana y la doncella, puesto que exige alimentos balanceados superiores al 40% de proteína. Y la relación del precio del alimento eh, respecto a la proteína es directamente proporcional. Es decir, que si nosotros elaboramos alimentos balanceados altos en proteína, el precio también se incrementa. Justamente esta es una de las ventajas de los peces omnívoros, por la cual hay elevado los volúmenes de producción en cada año, como se ha visto en la imagen, en la diapositiva anterior. Dependiendo del volumen de producción, también se requiere de personal que esté capacitado para el manejo y procesamiento tanto en el almacenaje de los insumos, así como del alimento balanceado, tomando todas las medidas de seguridad desde el punto de vista sanitario y organoléptico. Aquí presento una pequeña formulación basada en el cuadrado de Pearson, justamente tomando en consideración a la región Loreto, puesto que no, la región Loreto, sobre todo la provincia de Maynas, donde no se cuenta con un acceso vía terrestre que conecte, ¿no? Y que haya una facilidad en el intercambio de mercancías, por lo cual se tenga que optar con el transporte pluvial, donde considera los temas de embarque, traslado fluvial y desembarque que incrementan los costos justamente en este caso de los insumos. Vamos solamente a tomar considerando el alimento inicio. Bueno, tenemos el crecimiento, el inicio de 28%, el crecimiento de 25% aquí si redondeamos y el engorde entre el 20% de proteína. Bueno, vamos a tomar el tema del inicio, que para formular un alimento balanceado para el proceso peletizado, considerando que para temas de costos, eh, las proteínas de origen de harina de pescado a veces llegan de una calidad muy baja, donde el porcentaje de proteína es relativamente bajo en comparación con otras regiones que tienen la facilidad de contar con una carretera. Tanto así, lo mismo que puede utilizar es la torta de soya, el polvillo de arroz, el maíz molido, donde tenemos aquí justamente la cantidad de kilogramos de cada insumo y el aporte nutricional en la mezcla. Asimismo, en un bajo porcentaje, en un mínimo porcentaje del uso de minerales, suplementos vitamínicos y otros aditivos, y también considerando el tema de lo que es justamente la depreciación o justamente los costos que se insertan en la producción del alimento balanceado,
donde podemos tener que, a pesar de que se disponga de costos poco elevados con respecto a otras regiones, tener precios en el uso del peletizado relativamente bajos. Este panorama puede variar. Si nosotros eh, deseamos realizar un peletizado en la provincia de San Martín, por ejemplo, que es una zona agrícola donde tiene alta producción de arroz y de maíz, donde podemos contar con el insumo de polvillo de arroz y el maíz molido a un costo mucho menor del que se presenta aquí. Del mismo modo, en la región Madre de Dios, puesto que tienen una vía de acceso transoceánica que une los países de Brasil y Bolivia, también pueden considerar justamente costos relativamente bajos con respecto a la torta de soya y al maíz. Por lo tanto, cada región amazónica, de acuerdo a las características que posee en el traslado o en el desarrollo de la agricultura, se puede conseguir insumos para poder elaborar un alimento peletizado de un costo, digamos, que nos pueda ayudar en temas de la alimentación de los peces. Ojo que al usar estos tipos de alimentos, también necesitamos del personal humano para procesarlo. Y el tema aquí está en que la forma artesanal, ¿no?, de producir el alimento peletizado, debemos considerar el proceso de molienda, ¿no? Porque si hay insumos que vienen de una textura muy gruesa, debemos molerlos de tal manera que la mezcla sea totalmente homogénea. Asimismo, que la adición del agua para poder formar el pellet debe ser adecuada de acuerdo al tipo de máquina peletizadora que utilizamos. Si vamos a utilizar un peletizador manual, entonces la humedad tiene que dar la facilidad para que el operador pueda eh, tener, no tener un sobreesfuerzo en el proceso del peletizado. Asimismo, ya recalcando el tema de que si nosotros vamos a mezclar los insumos, si el volumen es muy alto, por ejemplo, de 100 o 200 kilos, ya debemos contar con una mezcladora de insumos para poder obtener una mezcla muy homogénea. El tema del peletizado también tenemos que verificar justamente la humedad, que no debe ser demasiado para que el alimento pueda secar rápidamente, y tampoco no podemos echar poca humedad porque también la máquina se sobrefuerza y podamos deteriorarla o exigir al operador de esa máquina el proceso del alimento peletizado. Aquí, por ejemplo, tenemos una metodología de preparación de alimentos peletizados que desarrollaron un grupo de pobladores de una comunidad indígena de la zona de la cuenca del Guasá, esto es en el distrito de Andoas, donde un grupo de acuicultores de esta comunidad se agruparon para obtener justamente los insumos, y justamente aquí están pesando los insumos, están haciendo la mezcla. Y bueno, en estas comunidades nativas, en la Amazonía, en las zonas muy interiores, no cuentan con una energía eléctrica, por tanto, si acá utilizan una peletizadora eléctrica es porque cuentan con un generador eléctrico doméstico que les permite justamente trabajar con este equipo. Y el tema del secado, como observamos ahí, el volumen no es muy grande, les permitió a ellos justamente utilizar un plástico impermeable limpio para poder realizar el secado al ambiente, porque es característico de la zona amazónica donde podemos llegar en temperatura ambiente a sobrepasar los 30 grados. Y esto permite que sea un secado muy rápido de los peletizados. Asimismo, también como es característico del clima de la selva, el tema de las lluvias repentinas hace que se acondicione unas cámaras de secado de forma artesanal, como se observa ahí, para permitir un secado de, de los alimentos peletizados.
Entonces, observamos que es un gran esfuerzo el que se tiene que hacer, pero bueno, el tema está en la accesibilidad, como hemos mencionado, y el aprovechamiento de algunos insumos que se pueden encontrar en medio y utilizarlos para producir este tipo de alimentos. El almacenamiento de los insumos y el alimento preparado debe ser estrictamente adecuado. Es muy importante, puesto que eh, si no damos las condiciones adecuadas, se pueden llenar de insectos, así como de roedores. Por tanto, el almacén donde se va a mantener eh, tanto los insumos como el alimento debe tener todas las condiciones para justamente el alimento se mantenga en buena calidad. Asimismo, al suministrar este alimento que consume en el estanque de cultivo, como ya mencionó muy gráficamente el ingeniero Osvaldo, que los alimentos peletizados eh, se van hacia el fondo y nosotros debemos verificar que este alimento sea consumido de forma eficiente por los peces. En cuanto a la densidad de carga, se menciona justamente que en relación al utilizar el peletizado, donde posiblemente se pueda perder un porcentaje de este alimento que se vaya al fondo, puede ocasionar una, una descomposición y un consumo del oxígeno por parte de la acción bacteriana. Por tanto, es también considerar el tema del uso de la densidad de carga que sea en las necesarias para que puedan crecer sin inconvenientes. Asimismo, un, un tema para compensar justamente y que sea más eficiente el crecimiento al utilizar el alimento peletizado es justamente los recambios de agua en los estanques que permiten tener mayor disponibilidad de oxígeno y así poder tener una conversión adecuada. Los alimentos peletizados se caracterizan por tener una conversión que puede superar el 1.5. Las conversiones, eh, eh, bueno, en términos más comprensibles, es la relación de la cantidad de alimento que utilizamos eh, para la producción de 1 kilo de biomasa. En cuanto a los peces omnívoros, en promedio está en 1.5. Esto dependiendo de la fase de crecimiento. En la fase de crecimiento de alevinaje puede llegar hasta 1.2. Y en la parte de engorde, la parte final, puede llegar hasta 1.6. Esto es en condiciones óptimas. En cuanto a la suministro de alimentos peletizados, esto se puede incrementar, eh, puesto que ya hemos mencionado por temas de justamente que el alimento no flota, que eso muchas veces hace que se pierda un poco de este alimento, ¿no? En cuanto a los alimentos extrusados, como ya expuso también en ambos casos, en mis dos colegas antecesores, mencionaban que el alimento extrusado es mucho mejor, puesto que tiene algo muy importante eh, que es justamente la alta tasa de digestibilidad, puesto que estos alimentos, al producirlos, necesitan de una tecnología más sofisticada para su procesamiento. Incluso el tema del procesamiento, donde el extrusor trabaja bajo presión y la cámara de extrusión puede superar los 120 grados, que nos permiten justamente que esté libre y exento de otros organismos que no sean adecuados para la alimentación. Es un alimento muy digerible y aparte de eso que flota y que nos permite observar que la ingesta de este alimento sea totalmente eficiente. Asimismo, es de mucha, es de preferencia para los productores acuícolas, puesto que podemos alcanzar, si todo el proceso productivo se maneja de forma adecuada, conversiones por debajo del 1.5. Estas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? El tema de que estos alimentos extrusados los producen empresas que tienen justamente gran capacidad para poder instalar estos equipos que son de alto costo.
Y la ventaja de estos alimentos está en que, bueno, está a disponibilidad y como hemos observado en los volúmenes de producción de la acuicultura a nivel nacional, vemos que estas especies se han producido superando las 3.000 toneladas y si tenemos una conversión de 1.5, tranquilamente hay un requerimiento de alimento balanceado que sobrepase los 4.500 toneladas, que esto ha llamado mucho la atención para las grandes empresas que producen alimentos balanceados y que puedan ofertar sus productos y como podemos ver aquí en esta presentación, lo que se encuentra en el mercado, lo que está disponible, donde tenemos un alimento inicio como el micropellet o pellets de 2 milímetros de diámetro que oscila de 28 a 32% proteína y los alimentos para la etapa de engorde o crecimiento que oscila en el tamaño del diámetro del pienso, del 5 al 8 milímetros de diámetro, con un porcentaje de proteína del 25 al 26%. Asimismo, vemos el alimento acabado, que puede presentarse estos piensos o pellets de 10 milímetros a 20 milímetros de diámetro, cuyo porcentaje de proteína puede oscilar entre el 20 al 22% de proteína. Asimismo, la forma como podemos suministrar el alimento balanceado, esta tabla referencial está presente en el manual de cultivo de gamitana que está a libre disposición en la plataforma virtual del FONDEPES, la cual pueden observar aquí justamente las 3 fases de cultivo en el proceso de engorde, donde tenemos el requerimiento de proteína, y justamente el tema de determinar la tasa correspondiente de alimentación de acuerdo al peso promedio de los peces que están bajo cultivo. Esto es referencial gracias a que las condiciones de selva alta y selva baja presentan diferentes características que, por ejemplo, en la selva alta, al tener una temperatura relativamente baja, y hay una relación inversamente proporcional en lo que respecta a la temperatura del agua y oxígeno disuelto, donde podemos tener concentraciones mayores y por tanto también la densidad de siembra es mayor y se le puede proporcionar un adicional porcentaje en el tema de suministro de alimentos, lo que difiere a la selva baja donde las temperaturas son altas y la concentración de oxígeno disponible es relativamente baja. Por tanto, la tasa de alimentación puede variar, siempre observando el tema, ¿no?, el consumo del alimento en los peces. La forma como se proporciona, por ejemplo, aquí tenemos un estanque donde se está proporcionando el alimento balanceado, tiene que ser al voleo y viendo que se consuma el total el alimento suministrado y de ser posible justamente siguiendo los diques para que el mayor porcentaje de peces que se cultivan puedan ingerir el alimento que se proporciona para tener una uniformidad en el crecimiento y obtener, bueno, el producto deseado al final de la campaña de producción. En cuanto a la frecuencia, podemos recomendar que se podría brindar el alimento que se calcula en la ración diaria en 3 veces por día, pero esto va acorde a las actividades que desarrolla el productor acuícola, que mayormente son actividades complementarias a las agrícolas, donde puede variar esta frecuencia de alimentación. Hasta aquí agradezco la atención a todos los participantes. Espero haber cumplido con sus expectativas y seguidamente estaré dando el pase al ingeniero Harold Sánchez para que haga su presentación, la parte final de este módulo. Muchas gracias a todos. Adelante, ingeniero Harold. Muchas gracias, ingeniero Manuel. Muy buenos días a todos los participantes a los sábados de acuicultura. Bueno, mi intervención tiene que ver con respecto a la alimentación en la etapa de masculinización de alevines de tilapia
y es básicamente las experiencias que venimos desarrollando y que venimos transfiriendo hacia los productores acuícolas de esta especie en el Centro de Acuicultura Piura. La tilapia es una especie omnívora que acepta una amplia gama de alimentos. Sin embargo, para los que estamos en el tema de la reproducción, la formación de núcleos de reproductores y la producción de semilla, sugerimos eh, el uso del alimento extruido, debido a es el que tiene las mejores características para el desarrollo de una formación de reproductores. En este caso, los reproductores tienen que ser especímenes que hayan sido desarrollados en óptimas condiciones desde el inicio, su ciclo de producción. Es decir, hayan tenido una muy buena alimentación y esto lo da el alimento extruido. Los porcentajes de proteína y las tasas de alimentación están relacionadas obviamente al tamaño del pez y van disminuyendo conforme avanza la edad. Disminuyen en porcentaje de proteína, disminuyen en porcentaje de alimentación y los peles o partículas aumentan en tamaño cada vez que la etapa se incrementa. Las tablas y los porcentajes están dados en diferentes artículos de consulta, pero sin embargo lo recomendable es que el productor se rija a lo que indica la marca de alimento con la que viene trabajando. De esta manera, sus resultados van a ser los mejores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los juveniles de tilapia, los porcentajes de proteína varían entre 35 a 32 y la tasa de alimentación entre 8 a 5%. En el caso de los adultos, los porcentajes de proteína están entre 30 a 28 y la tasa de alimentación de 2 al 0.5%. Es muy importante tener en cuenta que el suministro de alimento para los reproductores no debe ser dado bajo el mismo criterio que cuando producimos carne. Los reproductores, la intención de mantener estos peces no es engordarlos, ¿no? Lo que pretendemos es mantenerlos. Hay un momento en el cual acumulan demasiada grasa en la zona ventral y esto disminuye el crecimiento de las gónadas. Entonces, eso se da cuando se utiliza un nivel de proteína por encima del requerido y se está sobrealimentando, ¿no? La idea es darles las tasas menores, las tasas de mantenimiento. La tilapia, cuando se va a producir carne, que es el fin del 99% de los que desarrollan este cultivo, está orientado a cultivar ejemplares machos, debido a que el macho es aquel ejemplar que se desarrolla mucho más rápido, crece en menor tiempo, tiene una mejor conversión alimenticia, por lo tanto, hace viable su cultivo. Entre las principales diferencias que existe, por ejemplo, en las imágenes hay dos ejemplares. El del lado izquierdo es un macho, el del lado derecho es una hembra. Pueden ver la conformación corporal. El macho es es más grande, es más robusto y por ende va a tener una mayor cantidad, siendo ejemplares de la misma camada, ¿no? Entonces pueden ver las diferencias, la característica notoria. Otro factor negativo, si es que no cultivamos o no producimos ejemplares del mismo sexo, es que a temprana edad van a empezar a reproducirse dentro del estanque y esto va a traer como consecuencia una sobrepoblación de peces. De la población inicial con la que partimos vamos a tener hasta 2 poblaciones o 2 generaciones más, lo cual ya desequilibra las características del cultivo. Empiezan a haber problemas de calidad de agua y se incrementan los factores de conversión alimenticia. ¿Cómo logramos un cultivo monosexo? Bueno, si somos productores que tenemos
un estanque pequeño y pocas unidades, podemos utilizar el método de sexaje manual. Este método consiste en revisar cada uno de los ejemplares, identificar el sexo, ¿no? Y se procede a separar, ¿no? Se eliminan las hembras y se aprovechan en que continúe el crecimiento los machos. Sin embargo, es un método que tiene algunas desventajas, ¿no? Es laborioso y se necesita personal entrenado. Entonces, el personal tiene que tener un cierto expertise. Y el otro método, el más usado, el más recomendado, es el método de masculinización química, que consiste en hacer un proceso de intervención en el sexo del individuo. Las tilapias tienen inestabilidad sexual desde que eclosionan, o sea, las primeras horas que ya son peces, que su etapa evolutiva de huevo ha pasado a larva y luego a pez, han reabsorbido vitelo hasta los 11 milímetros de talla aproximadamente, ¿no? Entonces, si durante esta etapa se alimentan o se les suministra una sustancia masculinizante, pues obviamente su condición va a cambiar, ¿no? El, el tiempo está llevado más o menos en 30 días, ¿no? Los protocolos de masculinización están orientados a 30 días. Los andrógenos más utilizados son la metiltestosterona, la etiniltestosterona y la mesterolona. Han hecho pruebas científicas y se ha determinado que tienen diferentes porcentajes positivos de eficiencia. Sin embargo, el que es más viable, porque se comercializa más, está más presente en diferentes zonas, es la metiltestosterona. Es posible que se pueda comprar un alimento que ya viene con el andrógeno incluido y que se suministra directamente. Pues en Perú no, ¿no? Hay otras zonas en Latinoamérica que sí lo tienen, como es el caso de Colombia, que sí hay marcas de alimento que ya vienen con el andrógeno, hay alimentos de reversión, ¿no? Y en Norteamérica, en Estados Unidos también hay otra marca que tiene, obviamente, ya este producto. Sin embargo, acá en nuestro país no lo hay. Entonces, se tiene que hacer un protocolo de preparación de este alimento. Y el protocolo tiene que llevarse en base a una secuencia adecuada porque si no, no vamos a tener el resultado que esperamos, que es masculinizar el mayor porcentaje de los alevines que estamos produciendo. La primera parte del protocolo es la preparación de la solución madre. La solución madre es una porción de hormona diluida en alcohol en una concentración adecuada, ¿no? El alcohol es el medio de dilución debido a que se evapora y la hormona nuevamente queda en el estado seco, sólido. Entonces, porque me han hecho la pregunta, ¿y por qué usar alcohol que cuesta, que tiene un valor alto y no usar agua? Pues el agua no se evapora, ¿no? No es tan fácil. Y el agua sí varía las condiciones del alimento. En este caso, el alcohol es el medio. Bueno, voy a mostrarles un video que un poco describe el, el proceso que se emplea para la preparación de la solución madre. Nuestro colaborador lo que va a hacer es iniciar pesando la hormona masculinizante. Para el pesaje de la hormona es necesario contar con un equipo de pesado de precisión, debido a que se utilizan cantidades muy pequeñas, ¿no? En este caso, vamos a preparar medio litro de solución madre y vamos a emplear 3 gramos de hormona. Existen en el mercado también proveedores de hormona que ya viene la hormona preparada en sobres de 1 gramo, ¿no? Esto facilita mucho la preparación si es que no se cuenta con una balanza de precisión.
En caso que no, es necesario tener la mayor precisión con el pesado, debido a que si se usa en exceso o en defecto, la cantidad nos perjudica. Si se usa menos de lo que esperamos, no vamos a tener la eficiencia. Y si se usa más, estamos sobreutilizando un insumo que es caro. Estamos hablando que aproximadamente 1 gramo de hormona cuesta 90 soles en promedio, ¿no? En algunas zonas se adquiere más caro. Entonces, es un insumo costoso. Tenemos que manejarlo adecuadamente. Por esa misma razón, siendo un insumo costoso, no está libre de ser adulterado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la hormona tiene unas características que cuando se adulteran se puede evidenciar cuando se practica este método. Por ejemplo, ella se diluye bien en el alcohol. Si nos vendiesen queriéndonos estafar otro producto de similares características, que podría ser, por ejemplo, maicena, harina, chuño, ¿no? Azúcar impalpable, que tiene similares características, nos daríamos cuenta porque a la hora de mezclarlo con el alcohol no reaccionan de la misma forma, ¿no? La hormona se diluye muy fácilmente y lo van a poder ver. Entonces ya tenemos pesado nuestros 3 gramos de hormona. Se guarda el resto de la hormona. Es importante mantenerlo en un ambiente seco, fresco y sobre todo evitar la exposición directa al sol. Por eso se guarda en un sobre metal. Ahora va a proceder a diluirla en el alcohol. El alcohol que utilizamos es el alcohol industrial o alcohol rectificado al 96%. Este alcohol es el que se volatiliza más rápido, ¿no? Es el que se evapora más rápido y que para nuestro fin es obviamente el mejor, porque lo que queremos es que el alcohol se vaya y que la hormona quede mezclada con el alimento, ¿no? El alcohol simplemente es un medio de homogenización, ¿no? Vieron que agregó el alcohol y rápidamente se diluyó. Sin embargo, es importante agitar un poco para que toda la hormona esté disuelta en el alcohol. Lo que vamos a preparar es 500 ml de solución madre, ¿no? Ese es un vaso de 250 que una vez diluido se lleva al envase que va a contener nuestra solución madre, que es un envase oscuro. En este caso es una botella reciclada, ¿no? Pero que tiene todas las características pues, de oscuridad para poder almacenar y nuevamente que la hormona no pierda su eficiencia, ¿no? Ya que los rayos solares, la luz solar, la inactiva. Una vez que se ha preparado la solución, se recomienda guardarla en refrigeración. Nosotros la guardamos en la puerta de la refrigeradora, ¿no? Y es importante rotularla porque es necesario saber el contenido, indicar que es la solución masculinizante para que no se le dé un uso inadecuado o se pueda echar a perder. Si consideramos el precio que tiene la hormona, pues en esta botella aproximadamente cuesta 270 soles, ¿no? Entonces, es un insumo que tiene un costo. Bueno, se procedió a preparar la solución. Es la primera parte del protocolo, ¿no? Una vez que ya tenemos preparada nuestra solución madre, vamos a mezclarla con el alimento. Y para esto utilizamos una proporción. De nuestra solución madre, por cada 2 kilos de alimento utilizamos 10 ml y lo mezclamos con 980 ml de alcohol, ¿no? Procedemos a pesar nuestro alimento de masculinización. El alimento sugerido, recomendado es el alimento de 45%
en polvo, ¿no? Este es un alimento que tiene una molienda muy fina, es micropulverizado y reúne obviamente las características para alimentar a peces tan pequeños, que tienen una boca tan pequeña, ¿no? Lamentablemente, solamente hay una marca que lo distribuye en nuestro país. Sin embargo, en zonas donde no puedan adquirir este alimento o el precio sea muy alto y tienen disponible harina de pescado y polvillo de arroz, se puede hacer una mezcla de 2 partes de harina de pescado y 3 partes de polvillo de arroz. Cuando me refiero a parte, pues puede ser una unidad estándar, ¿no? 1 kilo, una bolsa, un saco, ¿no? Mezclar bien, homogéneamente, y luego tamizarlo en una malla celosía o una malla mosquitera con la finalidad de retener ciertos, que trae el polvillo y la harina, que podrían ser ciertas partículas mucho más grandes. Entonces, con lo que pasó por el tamiz, lo podemos utilizar como el alimento de masculinización. En este caso estamos pesando 5 kilos porque son los batches con los que trabajamos. Luego les voy a mostrar la tabla. Ya nuestro colaborador pesó el alimento en una tina ancha que le va a permitir hacer la maniobra. Y con la ayuda de una probeta va a medir, si son 5 kilos, son 50 ml de la solución madre, ¿no? Es importante tener estas unidades de medida para ser precisos. Se asegura que tiene sus 50 ml. Y luego procede a medir el alcohol. El alcohol se va a mezclar con la solución madre homogéneamente antes de mezclarlo con el alimento que ya fue pesado anteriormente, ¿no? Se vacía completamente la cantidad de alcohol que ya tiene diluida la solución madre y se procede a homogenizar con la mano, ¿no? La idea es homogenizarlo lo mejor que se pueda, humedecer por completo el alimento, ¿no? Muy humedecido. De esta manera nos estamos asegurando que la pequeña proporción de hormonas se ha mezclado con todo, ¿no? La mezcla humedecida se procede a colocar en unas bandejas, en este caso son bandejas de metal galvanizado que no se oxida, ¿no? Para proceder a esperar el tiempo de secado. El secado se hace a la sombra en un ambiente oscuro, ¿no? En este caso nosotros utilizamos un armario secador, pero en el caso de no disponer ni de armario secador ni de bandeja, se puede utilizar un envase plástico y el envase plástico meterlo dentro de un saco de polietileno negro. Esto le va a dar la oscuridad. El saco de polietileno negro tiene ranuras que van a permitir que se volatilice el alcohol, ¿no? Son alternativas en el caso, obviamente, de no contar, ¿no? con los equipos, utensilios antes mencionados. Los 5 kilos de mezcla de alimento de masculinización húmedo se han vaciado en las 2 bandejas. Una vez que ya tenemos nuestra mezcla, se procede a colocar en el armario de secado por un tiempo de 2 a 3 días.
Este es el armario de secado, es metálico, tiene ranuras internas que va a permitir, son a la medida de las bandejas. Se procede a colocar las bandejas una sobre otra, ¿no? Teniendo una hendidura. En este caso, nuestro secador tiene para 5 bandejas. Una vez que ya se ha colocado, se proceden a secar. Diariamente hay que revisar el secado y hay que desmoronar el alimento, ¿no? Entonces, con la mano, este es un alimento que ya casi está seco, sin embargo, se ha agrumado y es necesario regresarle a su característica inicial, que es un polvo, porque lo que se va a suministrar es un polvo. Entonces, con las manos se desmorona. De la misma forma, antes de medir o pesar las cantidades que se van a suministrar, se tiene que hacer lo mismo. Lo recomendable es preparar la cantidad de alimento que se va a utilizar en un periodo no mayor a 8 días. Entonces, no voy a preparar para todo un mes, ¿no? Es preferible hacer preparaciones de menor cantidad, que se puedan consumir lo antes posible, con la finalidad de no dar motivo a que se inactive nuestra hormona, ¿no? En esta tabla se muestra los mililitros de solución madre con los kilos de alimento y los mililitros de alcohol de acuerdo a la preparación. Nuestra unidad de guía son los kilos de alimento que deseamos preparar. En nuestro caso, en el ejemplo, se prepararon 5 kilos, se utilizaron 50 mililitros de solución madre y 2.450 de alcohol. Es decir, si se suma la solución madre más el alcohol, son 2,5 litros de alcohol para 5 kilos de alimento. El rendimiento de kilos de alimento de masculinización con alevines masculinizados más o menos está en los rangos de estas tablas, dependiendo del método de producción de alevines que tengan. Si colectan huevos fecundados, más o menos 11.429 alevines por cada 10 kilos de alimento. Y si si hacen colectas parciales o larveo, que es el método más utilizado en nuestro país, es un poco menor porque a la hora de suministrar el alimento van a estar más grandes los peces y se aplica una mayor cantidad. El factor de conversión alimenticia referido en la tabla es un promedio, más o menos 1,75, es un poco alto debido a que este alimento no se aprovecha en su totalidad por los peces, se pierde bastante en la columna de agua, entonces el factor es alto. El suministro del alimento lo recomendamos racionalizar en 4 porcentajes. Si el proceso de masculinización dura 4 semanas, la primera semana calcular la cantidad a suministrar en base al 30% de la biomasa, disminuir 5% cada semana, es decir, 25% la segunda semana, 20% la tercera semana, 15% la cuarta semana. Se debe suministrar de 6 a 8 veces al día, ¿no? Estos son organismos bastante pequeños, no pueden comer una gran cantidad, es necesario ampliar la frecuencia de alimentación, ¿no? De 6 a 8, en horario que ellos pueden ver el alimento, principalmente de 8 a 5 de la tarde. Para las zonas en las que tienen lluvias, es necesario tener en cuenta que un día lluvioso no es el mejor día para suministrar alimento porque los peces no van a salir, no lo van a aprovechar. El alimentador tiene que ser una persona muy detallista y bastante concentrada con su trabajo. Él conoce al lote con el que viene trabajando, conoce el comportamiento y obviamente de su labor depende el objetivo, que en este caso es tener un porcentaje superior al 96% de masculinización. Yo les aseguro que si ustedes son consecuentes con la preparación del alimento, utilizan una hormona de buena calidad y siguen la secuencia, van a tener el éxito que se espera, ¿no?
Quiero agradecerles por su atención con respecto a esta última parte del día de hoy. Y quiero aprovechar en invitarlos a participar la siguiente semana del inicio del módulo 2 de los sábados de acuicultura. El tema para el módulo 2 es infraestructura en acuicultura. Y el primer curso, porque son 3 cursos de este módulo, está relacionado a los criterios para el diseño de sistemas acuícolas convencionales. Los 3 cursos van a ser sistemas acuícolas convencionales, sistemas acuícolas no convencionales y el último, diseño de sistemas marinos, ¿no? En este caso está orientado para tanto especies de agua fría como especies de agua cálida, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Una vez más, les agradecemos por su asistencia a estos talleres virtuales. De mi parte, muchas gracias y le doy pase al moderador para que continúe con el programa. Gracias, ingeniero Harold. Gracias por su exposición y gracias a nuestros profesionales que han participado en el evento de hoy, en la capacitación. Gracias al ingeniero Manuel Cusacani, al ingeniero Osvaldo Maita y al ingeniero Víctor Chili. Queremos recordarle que registren sus datos, nombres y apellidos en el enlace que se ha enviado al chat del aplicativo. Este le servirá para solicitar su certificado de participación. Antes de comenzar a responder las preguntas que nos han llegado al chat del aplicativo, queremos dar la palabra al ingeniero Carlos Yontop, que nos va a hacer un comentario sobre el tema de la exposición. Ingeniero Carlos Yontop, por favor. ¿Algún momento su micrófono puede activarlo? Buenos días con todos ustedes. Le escuchamos, ingeniero. Bien. Muchas gracias al Fondepes por la invitación para poder recibir sus trabajos, todas sus inquietudes y poder aportar en algo en los trabajos que han efectuado, ¿no? Como ya nos dijo el ingeniero Maita, colegas que yo conozco en Fondepes, que trabajan muy arduo, los conozco en sus trabajos. La acuicultura va en ascenso y va a ser es una de las fuentes de alimentación importantes que debe proporcionar pues organismos de cultivo de buena calidad, pero al mismo tiempo que rinde económicamente para los productores. Siendo la alimentación y las dietas una de las fuentes más caras dentro del proceso productivo, ustedes han escuchado 60-70% del costo de producción es referente a la alimentación. Entonces se debe tener mucho cuidado con esto. Y se debe, bueno, como han estado ya exponiendo, se han trabajado pues diferentes contenidos de proteína, lípidos, carbohidratos, que son los que van a promover o que van a proveer la energía necesaria que requiere el animal. El animal necesita para estar vivo, necesita un mínimo de energía. El resto de energía que lo va a proporcionar el alimento ya va a ser para efectuar todas sus actividades y para crecer y reproducirse. Entonces, se debe tener una dieta bien balanceada, pero estas dietas deben estar de acuerdo a los hábitos alimenticios de los organismos en cultivo, a las características de los nutrientes de cada uno de los insumos, al proceso que se va a efectuar, o sea, si se va a hacer un peletizado, si va a ser un extrusado, ¿no? Y también a las características físicas, principalmente la parte de lo que es la hidroestabilidad. Y por otro lado, la densidad, que con los dos se están jugando en lo que es el extrusado, ¿no? Hidroestabilidad, tener mayor cantidad de horas
que mantengan su forma, pueden hidratarse, pero no disgregarse. Y densidad para que puedan flotar, estar de hundimiento lento o irse directamente al fondo porque son bastante densos. ¿Por qué? Porque en función a la hidroestabilidad también se va a tratar de que la calidad del agua se mantenga. Es muchas veces olvidamos ver calidad de agua y eso tiene que ver mucho con el alimento. A veces cuando se suministra mucho alimento, el animal no lo consume y se va a disgregar con el tiempo y todos los nutrientes van a servir como un fertilizante al agua, pero no va a ser utilizado para proveer biomasa en los organismos que se están cultivando. Y si esto se va acumulando en el tiempo, va a originar problemas en la acumulación de amoníaco, nitritos, que son tóxicos para el cultivo. Entonces, características físico-químicas del ambiente donde se cultiva también son importantes y tienen una ascendencia directa en cuanto a la alimentación del animal. Cuando estos niveles son muy altos, el animal deja de alimentarse. Deja de alimentarse, es proclive a las enfermedades. Entonces, no solamente alimentación, sino que está en relación directa también con las características físico-químicas del medio de cultivo. Bien, y estas dietas, de todas maneras, tienen que contrastarse. ¿Cómo se verifica que una dieta esté en buenas condiciones? Cuando se verifica pues, el crecimiento de los animales en longitud y peso, el factor de conversión de alimento y también debe verse pues, el perro, o sea, cuánto es lo que en función a la proteína el animal está creciendo, ¿no? Y también ver la calidad de la carne en el animal, tanto desde el punto de vista del análisis proximal y ya un poco más, digamos, más meticuloso ver la parte histológica. Y con esto se verá un comparativo entre los nutrientes que se le está suministrando y los nutrientes que el animal está asimilando. ¿Por qué? Porque los animales son un producto de diseño de la dieta. Si un animal quieres que tenga más ácidos grasos poliinsaturados, que es la tendencia actual, debes darle alimento con mayores cantidades de ácidos grasos insaturados, no los omegas 3 principalmente y omega 6. Entonces, si en la dieta les das un concentrado de estos ácidos grasos, tienes que ver cómo lo ha asimilado el animal una vez que lo sacrificas y ver si la parte de la digestibilidad de estos ha sido buena o ha sido mala, ¿no? Y esto principalmente, los ácidos grasos son importantes, ¿no? Principalmente esos ácidos grasos de cadena larga de 20 y 22 carbonos, el araquidónico, en la parte de la arboricultura de los peces marinos, que es donde tenemos muy poco trabajo efectuado en el país, pero que se están ya iniciando, ¿no? Entonces, esos ácidos grasos son muy importantes en cuanto al crecimiento de las larvas y también al proceso de la metamorfosis. Bien, hay datos que podrían ser utilizados también para los trabajos que se están efectuando, ¿no? Como indicaban, hay los trabajos que se han efectuado hasta el momento. He escuchado que muchos están trabajando solamente con Pearson, pero hay programas o software de programación lineal donde ustedes pueden hacer uso de incluir más insumos, incluir más restricciones nutrientes, incluir restricciones de uso de insumos, ¿no? Entonces, pueden ampliar su ámbito en cuanto a diferentes inclusiones, tanto de insumos con requerimientos nutrientes. Y no son costosos, hay de fácil adquisición como el UFFDA, lo pueden bajar de internet, el Indo 6 para Windows también
se puede utilizar para formulación de alimentos. En el caso del Lindo, tiene dos formas de trabajarlos: maximizar o minimizar. En el caso de formular alimentos, es minimizar el costo, entonces se utiliza minimizar. Y bueno, software, hay infinidad de software en el mercado. Otro que pueden utilizar sería el DAP Nutrition, que te lo pueden facilitar por un mes el uso gratuito. Posteriormente, ya si te interesa, puedes conseguirlo aportando un dinero, ¿no? Entonces, mejorar el proceso de formulación, tratando de incluir más insumos y más limitantes, es la facilidad que te permite un software de programación lineal. Por ejemplo, yo trabajo con Lindo para Windows y me va muy bien en todos los trabajos que hemos efectuado, al menos en las tesis y en los trabajos de investigación. Por ejemplo, la agraria utiliza el Mixit, ¿no? Bueno, ellos trabajan más con eso porque ya lo conocen. Para mí es un poco más tedioso trabajar con eso, es mucho más versátil, es el Lindo para mí. Y bueno, trabajar con datos más actualizados en cuanto a los requerimientos de nutrientes para los peces. En cuanto a los peces marinos, les recomiendo busquen el NRC del año 2011, ¿no? Lo pueden obtener también de internet. Ahí se encuentran ya pues algunos datos de algunos peces marinos, principalmente en el caso de los peces planos. Los oliváceos, ¿no? En el oliváceos ellos indican más o menos 4.000 kilocal por kilo de energía con 40 de proteína digerible, ¿no? Y los ratios que dan de utilizar nutrientes están en proteína bruta de 47 a 56, lípidos de 6 a 12, fibra menores de 4 hasta 2% de fibra y menos de 15% de cenizas. Referente a los trabajos que han efectuado el ingeniero Chile con el lenguado, desde el punto de vista de lípidos, se encuentra ahí, encuentra que son un óptimo de 12% de lípidos, está dentro del oliváceo, y también referente a la proteína, ¿no? Más de 50% de proteína. Entonces están dentro de esto. Mi consejo es tratar de ubicar mayor información que se tenga para poder diseñar el producto, diseñar la dieta con más restricciones, otros insumos, y también buscar pues los insumos reemplazantes de la harina de pescado. La harina de pescado es un producto bastante caro y se debe tratar de reemplazar por otros. Nosotros tenemos una muy buena fuente de pescado para poder hacer harina de pescado, que nos sale más barato, pero en otros lugares pues este insumo es bastante caro. Por eso es que en las investigaciones que se hacen fuera del país están incidiendo mucho más en los reemplazos de proteínas vegetales en reemplazo de harina de pescado. Incluso actualmente ya se está tratando de trabajar con harinas de insectos, ¿no? Para poder bajar el costo del alimento. Bien, y respecto pues a lo que es la formulación por Pearson, es muy útil cuando se va a trabajar pues en pequeñas producciones, ¿no? Como indicaba anteriormente, bueno, en Arel utilizan frutas que se van a dar directamente, pero eso tiene también sus consecuencias, como ya lo ha dicho el ponente, en que se debe verificar la calidad del agua. Cuando se intensifica un poco más la intensidad del cultivo, hay necesidad de utilizar alimento balanceado, formulado. Puede ser peletizado o extrusado. Dentro de los dos, ya han escuchado y estoy de acuerdo con que el extrusado da mejores resultados porque por el proceso da mejor digestibilidad al alimento. Por lo tanto, el organismo lo va a asimilar mejor. El peletizado puede dársele mejores
mejor digestibilidad, pero usando ya pues otros procesos, ¿no? Es decir, ya no agregarle solamente agua, sino agua ya un poco con una temperatura un poco más elevada para que pueda haber una pequeña digestión de los nutrientes y también que se gelatinice el almidón y pueda compactar mejor. Los procesos de manufactura dentro de la parte artesanal, estoy de acuerdo con lo que se está usando, no se puede trabajar más y muchas veces se tiene que hacer esto porque el alimento manufacturado no llega hasta lugares un poco alejados o porque el alimento está muy caro. En algunos casos hemos visto con algunos criadores de selva de que el alimento no está a disposición cuando ellos lo requieren. Entonces, si un animal se le va a privar de alimento durante su crianza, va a tender a perder muchas veces peso. Y eso va a estar en detrimento del beneficio económico que va a tener el productor. Bueno, con respecto a lo que es la masculinización, veo que están trabajando con metiltestosterona. Yo trabajaba anteriormente con mesterolona o Proviron, un nombre comercial, 75 miligramos por kilo. Actualmente ya no, estamos un poco escasos en cuanto a utilización por esta pandemia de la infraestructura, ya no se está trabajando, pero indicaba anteriormente se encontraba mesterolona en las farmacias. No sé si actualmente será posible, pero también me daba muy buenos resultados. Y bueno, felicitar por todos los trabajos que están haciendo. Lo que sí recomendaría es que se tenga más relación entre las instituciones que se están trabajando con estos peces y en algunos casos con algunos crustáceos, porque la interrelación y la facilidad de intercambiar la información nos va a ayudar a que el desarrollo de la acuicultura sea mucho más rápida y eficiente en cuanto a tener mejores productos dentro de las dietas. Bueno, eso sería por mi parte. Y si requieren alguna información, también estoy ya en facilitarles. Ya el moderador nos indicará cómo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Carlos Yontop. Gracias por su participación. Queremos recordarle a los participantes que registren sus datos y apellidos en el correo que se ha enviado, y a los que tengan preguntas adicionales nos pueden hacer llegar al correo digecareta@gmail.com. Vamos a comenzar respondiendo las interrogantes que nos han hecho llegar a nuestro chat del aplicativo, comenzando con el ingeniero Osvaldo Maita Castellanos. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Real. Bueno, agradeciendo también las palabras del ingeniero Carlos Yontop por su participación esta mañana, acompañándonos en este sábado de acuicultura. Bueno, hay algunas preguntas en relación a ellas. Voy a empezar. Bueno, hay una que nos manifiestan, bueno, en relación a la formulación que se ha venido efectuando con respecto a la elaboración de piensos. Como hemos podido apreciar en las exposiciones anteriores, por el tiempo también nos abordó a profundidad, pero pudimos ver ahí unos ejemplos didácticos donde se ha formulado para la elaboración de dietas. Asimismo, también nos hacen acotar el hecho de la evaluación de dietas puede ser similar para el camarón. Creemos que siempre el criterio es único. Cambia la forma, pero el fondo es el mismo. Siempre asumimos el factor de investigación basándonos en criterios como lo mencionó el ingeniero Víctor Chile, una secuenciación, por ejemplo, el tema de la digestibilidad, previamente la inclusión de proteína y su impacto en la tasa de crecimiento, y de esa manera podemos ir conociendo más las necesidades de este crustáceo. Lógicamente, por ejemplo, esto se hace en muda, ¿no? Evidentemente tiene digamos, en cuanto a la presencia de calcio, por ejemplo, ¿no? Para hacer el efecto de las mudas. Y asimismo también nos hacen referencia al hecho del análisis de músculo,
que se haya podido hacer en los peces y la cantidad de proteína que habían ingerido. Y bueno, en un determinado momento hicimos una dieta con un 45% de proteína incluida en dieta, y hallamos, cuando hicimos análisis a los miómeros, que tenía de 100 gramos de filete, 78 gramos de agua, 0,4 gramos de grasa, tenía 19,8 gramos de proteína, asimismo 1,5 gramos de ceniza, y en total 88 kilocalorías de energía. Entonces, esa había sido la resultante. Asimismo, también otra pregunta que nos hacen es qué antioxidante se utiliza o se ha utilizado en la preparación de alimentos. Bueno, lo más frecuente que se ha usado es el tema del BHA, el BHT, el butil hidroxianiazol y el butil hidroxitolueno. Entonces, estos componentes, son efectivos con el uso con las grasas, pero también tienen a ser volátiles con altas temperaturas. Esa sería la respuesta. Así que, bueno, a continuación doy pase a mi colega para que también vaya resolviendo otras preguntas adicionales. Muchas gracias. Bueno, gracias, señor Osvaldo. A ver, aquí para complementar las preguntas que han llegado, hay una pregunta que dice, ¿qué nivel de proteína debería ser una dieta normal? Bueno, a ver, en principio hay que determinar la especie, ¿no? ¿Qué especie, con qué especie queremos trabajar o hacer el estudio? Entonces, de acuerdo a la especie, si es una especie carnívora o si es una especie omnívora, ¿no? Y como mostró también el ingeniero Manuel al respecto, entonces es importante. Entonces, la dieta normal ya sería después de hacer estudios, por ejemplo, el perfil de proteínas o nivel de proteína requerido, eso se hace a través de un estudio, digamos, niveles de proteína, inicialmente de un rango amplio, posteriormente se puede afinar. Entonces, quiero decir, por ejemplo, es una especie carnívora, entonces para determinar el nivel óptimo de proteína, yo tengo que empezar pues por lo mínimo 30, ¿no? Y llegar hasta 50, 55. Por lo menos diferentes niveles de proteína, de los cuales se va a determinar haciendo digamos, evaluando cuál es el punto de inflexión. Quiero decir, una curva, digamos, evaluados de diferentes niveles de proteína, y va a haber un momento que la curva se estanca, ¿no? Entonces, sube, después estanca la curva y entonces es el punto de la inflexión. Entonces, ese sería el nivel óptimo. Entonces, pues se puede afinar. Entonces, eso es de acuerdo a la especie. Entonces, hay que determinar el previo estudio para considerar que es una dieta, digamos, adecuada para la especie, ¿no? Eso sería más o menos el comentario. Después, otra pregunta. Que podría también aportar algo aquí. Dice, ¿cuál es la composición proximal típica y adecuada de una dieta? Igualmente, esa pregunta está referida, hay que conocer lo que ya mencioné anteriormente, de tal manera que podríamos, una vez que nosotros encontramos un nivel óptimo, sea proteína, lípidos, otros, y ahí ya en sí el análisis proximal es el resultado de la composición química de ese alimento elaborado, ¿no? Sea proteína, lípidos, carbohidratos, eh, minerales, ¿no? Bueno, eso es lo que podría aportarles. Bueno, paso al ingeniero Manuel, se puede aportar unas de las preguntas. Gracias.
En este momento parece que hay unos problemas en internet. Vamos a cederle la palabra al ingeniero Harold Sánchez, mientras que solucionamos el problema con el ingeniero Manuel Usagani. Adelante, Harold. Muchas gracias, ingeniero Carlos Real. Voy a leer la pregunta a la que me está refiriendo. ¿Cuál es la diferencia de factor alimenticio usando peles y extruido? Esa debe ser. Bueno, básicamente el alimento extruido es mucho más eficiente para el tema de conversión alimenticia. ¿Por qué? Porque se aprovecha la proteína ya cocida por el calor que se da en la extrusión. Esto facilita la digestibilidad y es mejor asimilable por el organismo, ¿no? En cambio, el peletizado no tiene ese efecto, ¿no?, de calor. Asimismo, el peletizado muchas veces se hunde y no lo aprovechan en su totalidad, ¿no? En cambio, el extruido se mantiene en la columna de agua y los peces lo pueden capturar. Demora aproximadamente 10 minutos ya en remojarse y hundirse, pero hasta ese tiempo una población lo puede haber consumido bien, ¿no? Esa es principalmente la respuesta que tengo a esa pregunta. Gracias. Gracias, ingeniero A Harold. ver, sí, acá yo apoyo hay más preguntas que han llegado. Hay una pregunta relacionada para especies marinas. Ahí dice, artesanalmente se puede elaborar el alimento extrusado para organismos marinos. Si es así, nos podría detallar el manejo de su elaboración. A ver, en forma artesanal. Bueno, en principio, tenemos que tener en cuenta la cantidad de alimentos que se requiere, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Es fines de estudios o para fines de, digamos, producción? Bueno, si nosotros hablamos para fines de producción, entonces necesitamos una producción o una cantidad considerable, y para lo cual debe haber previos ya determinados estudios para una formulación adecuada para la especie, ¿no? Entonces, bajo ese contexto necesitamos un alimento, pues, elaborado de acuerdo ya con un proceso más tecnificado en tema, por ejemplo, el tema de alimento extruido, que es muy importante porque los peces marinos, en principio, necesitan, digamos, un contenido de lípidos de procedente de insumo procedente marino. Y por lo tanto, es el agregar un alimento, un insumo de lípidos, agregar un alimento es en extruido. Entonces, tiene que ser ya a través de una, digamos, una fabricación como corresponde, ¿no? Que fabricarlo artesanalmente no sería recomendable, ¿no? A ver, otro que podría ser relacionado, a ver, usado pellets extruido. Bueno, eso ya lo contestó. Bueno, eso sería de parte de aporte, por favor. Ahí está mi colega Manuel, entró. A ver, por favor, adelante. Gracias, muchas gracias, ingeniero Víctor. Van a disculpar a todos los presentes. Bueno, tengo dificultades de conexión aquí, puesto que estamos transmitiendo desde Iquitos y muchas veces el sistema, bueno, es difícil por el tema del clima, muchos factores que pueden presentarse. Muy bien. Conforme a las preguntas que me han estado llegando, realmente complementando el tema de la producción de extrusado artesanal,
es muy difícil, puesto que para producir un extrusado se necesitan equipos que requieren mucha energía para procesarlo. Entonces, un productor, un acuicultor, cuyo volumen de requerimiento para su campaña de producción no consideraría instalar un equipo de extrusado para poder procesar, ¿no?, los alimentos, porque sería muy costoso y demandaría mucha energía. Por tanto, los equipos de extrusión son de alto volumen de producción, que eso sí lo pueden manejar las grandes empresas especializadas en fabricar alimentos balanceados, puesto que ya tienen el equipamiento ya instalado, ¿no?, para producir diversas gamas, que no solamente puede prestarse para lo que es el alimento balanceado para peces, sino también para otros organismos que consuman alimento balanceado. Asimismo, bueno, acá hay otra consulta. Dice, ¿cómo se estima la cantidad de alimento que se debe dar en el estanque si no se sabe exactamente la cantidad de peces que hay? Bueno, el tema está aquí y todos debemos tener bien claro sobre el manejo de los peces en lo que concierne a las buenas prácticas acuícolas. Si nosotros desarrollamos el cultivo de peces y de acuerdo al lugar donde vamos a hacer la acuicultura, por ejemplo, acá en la selva baja, lo que concierne a Loreto, donde la densidad de carga es de 1 kilogramo por metro cuadrado como densidad final. Por tanto, en densidad poblacional es un pez por metro cuadrado que van a llegar a pesar 1 kilo, ¿no? Si nosotros tenemos estanques de 10.000 metros cuadrados, poner un ejemplo con 10.000 peces, en cada fase de cultivo va a ir creciendo y tenemos que hacer el muestreo mensualmente para determinar el peso promedio y poder determinar la biomasa. Como en su momento se presentó una tabla referencial de alimentos balanceados, podemos determinar la cantidad de alimento que debemos proporcionar a ese estanque de acuerdo a la biomasa que existe ahí, tomando como referencia al peso promedio que se estimó en el muestreo de peces. Esa es la forma correcta como debemos determinar la cantidad de alimento. Y dentro de las normas de las buenas prácticas acuícolas, todos estos datos debemos registrarlo, de tal manera que nosotros podemos determinar al final de la campaña de cultivo justamente cuánto ha sido nuestro factor de conversión alimenticia real. Porque podemos tener un factor de conversión alimenticia estimada en base a los muestreos, pero también tenemos una biomasa inicial al momento de la siembra y una biomasa final al final cuando cosechamos todos los peces. Y con la cantidad de alimento que hemos utilizado en toda la campaña, podemos obtener justamente este dato que es muy importante para saber cuánto ha sido nuestra rentabilidad en base al alimento que hemos utilizado. Por eso es muy importante llevar los registros de campo, ¿no? Que nos da muchos datos y nos ayuda justamente a ir mejorando en las campañas posteriores. Acá hay una pregunta. ¿En Loreto se puede obtener balanceado distribuido comercial? Así es. Se puede obtener alimento balanceado comercial, puesto que hay tiendas, ¿no?, especializadas en vender alimentos no solamente para peces, sino también tenemos alimentos balanceados extruidos de diferentes marcas
no puedo decir las marcas, puesto por cuestiones, ¿no? de que dar preferencia, ¿no? Existen marcas que tienen diferentes presentaciones también respecto al porcentaje de proteína, y también a la presentación justamente en costales que pueden venir de 25 kilos o 40 kilos.